Buenas tardes. Bueno, en este panel lo que intentamos hacer desde REM es ver en diferentes zonas del país, resumimos en 4 porque si no deberían haber sido 10 disertantes, cada zona, bueno, uno sabe que la puede dividir a su vez en muchas, pero intentamos dividir el país en lo que es norte, centro como Pampa Húmeda, el oeste un poco más secos y el sur de Buenos Aires, en esas 4 macroregiones. Y entonces ver en esas 4 macroregiones qué prácticas están dando alguna luz, digamos, de esperanza en cuanto al manejo de malezas y qué cosas habría que profundizar, hacia dónde ir y también algunas tareas pendientes que nos quedan como técnicos, como productores, hacia dónde recurrir. Muchas veces esperamos las soluciones solo de los especialistas y nosotros estamos convencidos que también tenemos que prestar mucha atención a lo que realmente se está haciendo desde la producción, porque de ahí también pueden aparecer pistas interesantes de manejos hacia dónde ir. Así que con ese objetivo y en ese marco es que organizamos este panel. Bueno, ahora para comenzar entonces vamos a ir de norte a sur. Francisco, si querés pasar, ahora te presentan. Francisco Cosi es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Se especializa en investigación en manejo integrado de malezas, gerente técnico de desarrollo Chacra Bandera Apresid. Buenas tardes a todos. Yo vengo de la zona norte. Básicamente mi trabajo se realiza en la localidad de Bandera y alrededores, es el sudeste de Santiago del Estero, y vamos a tratar de generalizar en alguna medida un poco la situación de malezas en el norte. En el norte es muy grande, tenemos demasiados ambientes, pero bueno, vamos a tratar de localizarnos en esa región y de ir describiendo cómo es la situación. Básicamente tendríamos que empezar a hablar de cómo es el ambiente en esa región y cómo son los sistemas de producción. Si nos ponemos a analizar los datos de los últimos 20 años, vemos que las precipitaciones se distribuyen de una manera que no es constante. Tenemos un régimen monzónico y las temperaturas medias mensuales también podemos ver que la distribución varía mucho en cuanto a lo que es primavera, verano e invierno. Por lo tanto, ante esta distribución de precipitaciones y distribución de temperaturas, los sistemas se basan en fechas tardías debido a que la acumulación o la recarga del perfil se nos va a dar en los meses primaverales de septiembre, septiembre, octubre, noviembre. Por lo tanto, en el norte tenemos una siembra tardía, las hojas a partir del 5 o 10 de septiembre y los maíces los primeros días de enero. Por lo tanto, estos ciclos de cultivo nos estarían indicando que nosotros tenemos un barbecho químico muy largo y básicamente 1 de cada 4 años nos da la posibilidad de hacer un cultivo de invierno. Por lo tanto, nosotros, ante esta disponibilidad de recursos que tenemos en la primavera, lo que es oferta ambiental va creciendo en ese momento, pero no tenemos cultivos todavía que sean capaces de utilizar esos recursos y compitan frente a las malezas. Es ahí donde las malezas tienen disponibilidad de recursos y un ambiente favorable. Es nuestro cuello de botella. La primavera tenemos condiciones desfavorables para aplicaciones químicas. Muchas veces fracasamos porque tenemos muchos días de viento, altas temperaturas, baja humedad del suelo y humedad relativa. Por lo tanto, tendríamos que pensar en ocupar ese espacio que les estamos dando y le venimos dando hace 20 años con los sistemas que veníamos trabajando y tratar de captar esos años que nos dan la posibilidad de hacer un cultivo de trigo o hacer un cultivo de cobertura, tratar de ir poniendo en esos sitios y dejar de pensar en prácticas más sencillas como barbechos químicos y nos olvidamos del sistema. Una vez planteado el ambiente y cómo son estos sistemas de producción,
A través de REM se hizo la encuesta de las 10 malezas más problemáticas y vemos que hay un 50% de gramíneas y un 50% de hoja ancha. Las gramíneas vienen creciendo año a año y también observamos que hay un sector o un grupo de malezas que está generando un impacto muy alto o un problema muy grave y una cola o una serie de malezas que vienen en camino. Es decir, hay sitios puntuales donde están generando problemas, pero lo que está en amarillo no está generando problemas de forma generalizada, sino en sitios puntuales. Y estas son las malezas que están en el banco de suplente para entrar a ocupar lugar de la cancha. Por lo tanto, vamos sumando malezas resistentes o malezas tolerantes o difícil control a nuestro sistema. Y esto se transforma en una gran bola o en una gran, podríamos decir, en una gran pelota o roca que el sistema no sabemos hasta cuándo lo va a aguantar. Hasta ahora viene dándonos mucho tiempo, esto tendría que haberse dado antes, pero el sistema lo viene sosteniendo hasta donde pueda. Y básicamente ese sistema está basado en un solo eje, que es el tratamiento químico. Tenemos que empezar a abrir nuestra cabeza y pensar qué otras opciones nosotros tenemos de control de malezas. Y esto es lo que nos llevó a una situación de control muy difícil. Los 20 años de agricultura que veníamos haciendo en prácticas sencillas, utilizando glifosatos, hipermetrina e irnos a tomar un café a mediados de la mañana, fue una práctica que duró 20 años, que se produjo, ganamos mucho dinero y ahora estamos en una situación muy complicada. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de pensar de otra manera, sistemas integrados, manejo integrado, y tratar de revertir la situación. Los sistemas poco intensivos que tenemos, hablando de que las precipitaciones no nos dan lugar a hacer cultivos de invierno, cultivos de cobertura, es otro factor en contra de nuestros sistemas. Pero esos años que podemos hacer, eso no lo veníamos haciendo antes porque era más fácil trabajar con productos químicos que eran eficientes y hoy en día no lo son. Entonces vamos a empezar a pensar de hacer esos cultivos de invierno, si podemos hacer trigo y si no nos da la humedad del suelo, podríamos pensar en hacer un cultivo de cobertura. Las condiciones de aplicación en la primavera también son una desventaja que tenemos. Las aplicaciones en estas fechas son poco eficientes, los controles, y teniendo esos sistemas, esos cultivos de invierno, vamos a evitar de hacer más aplicaciones en estos periodos. La baja rentabilidad, todo el mundo lo sabe, los campos alquilados no son rentables y por lo tanto la inversión que el productor realiza es mínima y básicamente la falta de integración de las estrategias de control que necesitamos para combatir esta batalla. Por lo tanto, los sistemas de producción que veníamos teniendo, veníamos trabajando con prácticas sencillas. Y esto nos lleva a preguntar si realmente hacíamos un control de malezas. Sí, veníamos haciendo un control de malezas, pero hoy en día no es muy bueno el control. Y nos basamos en empezar a pensar qué prácticas integradoras podemos realizar para realmente hacer un manejo de malezas. Y es así que hoy tenemos el control químico en esta situación, nos llevó a esta situación, eso es un síntoma de este sistema de producción, y un manejo integrado donde tenemos cultivos de cobertura, cultivos de invierno, distintos herbicidas, también alguna acción mecánica, nos llevarían a tener un sistema más sustentable y que realmente podamos manejar las malezas. Por lo tanto, estaríamos hablando de un manejo integrado. Las prácticas culturales, las prácticas químicas, las prácticas mecánicas y las prácticas biológicas ajustadas o combinadas en una forma juiciosamente, podemos obtener muy buenos resultados. El uso de herbicidas residuales, en lo que es el aspecto químico, el uso de herbicidas residuales es clave para poder evitar problemas a futuro. Si nosotros conocemos ese estudio de biología, sabemos cuándo van a emerger esas malezas, con un herbicida residual que pongamos en esos momentos, podríamos estar controlando muy bien. En este caso, hay testigos, aplicación de herbicidas residuales. Nosotros sabíamos que las malezas iban a comenzar a emerger, entonces aplicamos.
En la situación donde no se aplicó, obviamente nos llevó a un problema que después no lo podíamos solucionar. La eliminación de malezas con azada es una práctica que se está empezando a usar mucho en la zona y es clave porque eliminar esas matas, esas bajas densidades de matas que nosotros tenemos en el campo, eso nos va a permitir disminuir el ingreso de semillas al banco y evitar ese ciclo de malezas que venimos teniendo. Por lo tanto, un bajo costo, estas son actividades preventivas, teníamos muy buenos controles. Bueno, obviamente ya hay gente que se está dedicando, hay organizaciones, esto en el pueblo de Bandera, se puede ver que hay gente que saca malezas de los campos. Los cultivos, los grupos de madurez de soja son importantes porque los grupos cortos allá en el norte, un grupo 6, muchas veces cuando no tenemos demasiada agua nos puede dar las condiciones para hacer un cultivo de cobertura. En cambio, yéndonos un grupo largo no nos da las condiciones y nos vamos a un barbecho químico. Las siembras aéreas que hacemos nos han dado muy buenos resultados porque van compitiendo antes que se libere el lote, entonces las emergencias de esas malezas se van disminuyendo. También los cultivos de cobertura en siembra directa, luego de cosechar soja, inmediatamente después de la cosecha se siembra un cultivo de cobertura. Ustedes pueden ver la eficiencia de control que tienen estos cultivos de cobertura, son muy buenas y nos estarían evitando algunas aplicaciones. Y las siembras de cultivo de trigo en los años que podamos hacer también tienen una alta eficiencia de control de emergencias de malezas. Entonces, pensando de esta manera, la línea de trabajo a seguir es la intensificación. Y por más que estemos en una zona que el agua no nos sobra, esos años que el agua nos sobre, tendríamos que empezar a pensar de hacer esa intensificación. Tenemos evaluado y analizado que 1 de cada 3 años haciendo cultivo de cobertura, los campos se mantienen en una situación diferente a aquellos que, por más que 1 de cada 3 años tengan la posibilidad de hacer el cultivo de cobertura, se encuentran en una situación totalmente diferente en cuanto a malezas. O sea, impacta hacer un cultivo de cobertura cada 3 años. Por lo tanto, el manejo que nosotros estamos promocionando es realizar un cultivo, un cultivo de soja grupo corto, pero para lotes puntuales, no lo podemos generalizar, y por detrás de él un barbecho químico a trigo o cultivo de cobertura. La siembra de los cultivos también me influyen sobre esas emergencias de malezas. La cosecha del trigo, en el caso que podamos extenderlo a trigo por la humedad, o en el caso de decidir secarlo porque no tenemos más agua en el perfil, hacer un herbicida residual 10 días después del secado para que ese herbicida siga controlando las malezas que van a emerger por más que tengamos materia seca sobre superficie. Luego la aplicación presiembra del maíz nos baja también esa población de malezas y el maíz tardío también estaría influyendo sobre esas emergencias. Si tenemos humedad, podemos realizar una siembra aérea de cultivos de cobertura y eso seguir con la intensificación del sistema. O sea, intensificar una vez cada 3 años tiene un impacto muy alto sobre el control de malezas en la zona norte. Entonces el mensaje que dejamos es, pensemos en la planificación de manejo y combinación de estrategias de control posibles en cada ambiente de producción. Muchas gracias. Sacó 5. A mí me diste miedo, yo voy a tardar 9, me parece. 9 voy a tardar. Y a continuación José Luis Sorcín, que es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Rosario, se especializó en cultivos de granos, participa en actividades de APRESID y CREA. Hola. Buenas tardes. Bueno, hoy me toca la zona núcleo. Como ustedes saben, es una zona con suelos con muy buena aptitud agrícola, buena profundidad de suelo, de perfil de suelo y con buen tenor de materia orgánica y pH levemente ácido. Tenemos un periodo libre de helada que nos permite hacer diferentes cultivos, cultivos invernales, doble cultivo y el cultivo estival en diferentes fechas de siembra. Y por otro lado,
las precipitaciones son entre más o menos 800 y 1000 milímetros, 850 milímetros es la mediana de más de 100 años, concentrado fundamentalmente en lo que es el periodo primavero-estival, un 75%. A pesar de lo que les dije recién, que se pueden hacer un montón de tipos de cultivos, en los últimos años ha disminuido bastante lo que es la participación del trigo y del maíz en las rotaciones, y hay un aumento considerable en lo que es soja. Estos gráficos están hechos a partir de los datos del Ministerio de Agricultura para lo que es Departamento, Marcos Juárez y Unión. En la campaña 2013-2014 tuvimos un 80% de soja, con un 14% de maíz y un 6% de trigo. Y un problema que vemos también en la zona y que nos preocupa mucho es el tema del ascenso de la napa que se ha dado. Entonces, muchos de esos suelos que tienen una aptitud productiva muy buena, hoy en día tenemos esa limitante del agua, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Bueno, por un lado hemos perdido lo que es diversidad e intensidad de cultivo con respecto a décadas pasadas, ¿no? Principalmente lo que son los cultivos invernales. Por otro lado, en cuanto a los arrendamientos, se pagan arrendamientos caros, bueno, y el tema de que ha cambiado lo que es el dueño de la tierra. Probablemente hay dueños que no ven nunca el campo en el año. Y por otro lado también hay inquilinos nuevos, hay actores nuevos que probablemente tampoco hayan visto nunca el campo y se maneja directamente de una computadora el tema del alquiler. El tema del plazo es importantísimo porque en cuanto a maleza, las malezas tienen una temporalidad mucho mayor a lo que es un cultivo o es un año. Y eso nos saca previsión y nos saca planificación para el manejo de malezas. Y lo otro es el momento de entrega que tenemos en el lote. Hoy todavía hay lotes que no se terminó de arreglar el arrendamiento y todavía están sin hacer el barbecho químico. En cuanto al manejo, en los primeros años con la aparición de los problemas de maleza hemos sido más reactivos que proactivos. Nos hemos dedicado más al tema de controlar la maleza, pero por ahí menos a entender cómo nos llegó esa maleza, por qué la tenemos en el lote, cómo se reproduce y hacia dónde va esa maleza. Y por otro lado, nos ha agarrado un poquito flojo de papeles a todos, a los técnicos más jóvenes, sobre todo, a los aplicadores y demás, con el tema de las aplicaciones, la parte de terapéutica, los nuevos viejos químicos que se utilizaban. Entonces fue todo por un combo que no solamente es tranqueras adentro, por eso yo pienso que el problema de maleza es un problema estructural del sistema productivo que tenemos en la región. ¿Cuáles son las principales malezas que tenemos en las zonas? En los suelos de mayor aptitud productiva, coniza, comelina, paritaria y cloridias como tolerantes, y lo que es resistentes, tenemos amaranthus como maleza principal en hoja ancha, y gramíneas anuales como leucine, quinocloa y sorgo de Alepo. Lo que hacemos para definir una estrategia es ver cuáles son las malezas limitantes, cuáles son las que nos van a marcar los tratamientos y va a depender la estrategia. En el caso de esos lotes son los amaranthus y el tema de las gramíneas anuales, fundamentalmente, y algo de sorgo. Y en el caso de los lotes con menor aptitud agrícola, compartimos algunas malezas, pero aparece en mucha mayor medida como limitante lo que son las cloridias, el papoforum y también las gramíneas anuales. Entonces, una vez que identificamos cuál es la maleza limitante en el lote, lo que diseñamos es la estrategia, que se diferencia de la receta porque es una secuencia planificada de diferentes estrategias, de diferentes métodos que tenemos para controlar malezas. El principal y donde vemos que no tenemos demasiados problemas es la rotación. Rotaciones de trigo, soja, maíz y soja de primera, no tenemos serio problema de maleza, ¿sí? Si agregamos cultivos de cobertura, como puede ser la vicia, por ejemplo, disminuyen muchísimo los problemas. Casi que no hay problema. Eso desde el punto de vista como base, digamos, como cosa fundamental, el tema de la rotación y la inclusión de los cultivos de cobertura. Y después, en cuanto al manejo químico, fundamentalmente basarse en lo que es el uso de preemergentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el método de prevención que es bueno, bonito y barato. Es bueno porque es mucho más eficiente, es mucho más sencillo y es barato, no solamente desde el punto de vista del costo, sino también del costo ambiental, no económico, sino también desde el punto de vista ambiental. Y por otro lado, lo que tenemos que tratar de evitar es llegar a lo que son los tratamientos de postemergencia, los tratamientos de rescate, que son más ineficientes y son los que hacen caro el cultivo y sobre todo que tienen algunos efectos de fitotoxicidad. Lo que tenemos que hacer en cuanto a esto es no solamente rotar los principios activos, sino también mezclar los principios activos. Obviamente, todo tiene que estar como parte de todo lo que es el manejo de malezas, la limpieza de la cosechadora,
Los manejos culturales como son los espaciamientos entre surcos, reducir espaciamiento entre surcos, por ejemplo en Amaranthus ayuda mucho. El tema de la fecha de siembra, un lote muy complicado, atrasar la fecha de siembra para arrancar con el lote 0 de Colorado. El tema del tamaño de la maleza, esa es una foto de un colega de Jorge Massieri que había pasado de largo con tratamiento de una dosis alta de 2,4-D con dicamba. Entonces en el tema del Colorado el tamaño importa y mucho, ¿sí? Hay que agarrarlo chico. Y eso, lo que nombro ahora como estrategia, por ejemplo, para Amaranthus es un ejemplo, pero corre para todas las malezas. Y el tema de complementar con sacar las malezas, Francisco mostraba el tema de la asada, como sea, pero no tienen que estar. Entonces, ¿cómo fue la evolución del costo del control en soja de primera? Si miramos desde la época que teníamos, que se basaba en lo que es glifosato 2,4-D sulfurón con este costo, que algo dijo Francisco, el manejo exceliano de eso, como dice un colega, Adrián Robea. Prácticamente era casi por calendario, la ciprometrina, el glifosato, ¿sí? Hoy hemos aumentado 4 veces ese costo de control en los lotes que tienen grave problema de colorado y gramíneas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto más caro es, por ejemplo, y cuánto más sustentable es hacer un cultivo de cobertura? Con los chicos de INTA Marco Juárez nos pusimos a analizar 6 años de ensayo de barbecho a soja de primera, un cultivo de cobertura que fue triticale a soja de primera y el doble cultivo trigo-soja. No hubo diferencia de rendimiento en lo que fue la soja con barbecho o con el cultivo de cobertura antecesor y se produjo 2 veces más de materia seca, ¿sí? Con un costo muy bajo, menos de 1 quintal de soja. Para no ver ese gráfico, esa tabla que es complicada, les hago el resumen con respecto a lo que es el barbecho soja de primera, se gastaron $20 más, eso equivale a menos de 1 quintal por hectárea, y como rindió lo mismo, no hubo diferencia significativa, son $20 menos. El trigo soja se gastaron en quintales de soja 10 quintales y medio más, pero generó $57 más. Eso es un promedio de 6 años. O sea que el mejor cultivo de cobertura terminó siendo el doble cultivo trigo-soja. Y en el caso de, bueno, entonces lo que me pregunto es cuánto más caro es tener esto, ¿sí? Con malezas, o tener esto acá, con todos los efectos que ya sabemos que tienen los cultivos de cobertura sobre las propiedades del suelo. En cuanto a maíz, lo mismo, 5 años comparando barbecho, maíz tardío, y vicia, maíz tardío con 2 dosis de nitrógeno, 0 nitrógeno y 100 DN aplicado. Las producciones de materia seca fueron entre 1,5 y 1,8 veces más en el caso de que tuvieron cultivo de cobertura. Rindió más, como ven, desde el maíz tardío con barbecho a cuando tuvo 100 DN. Esto es 0 N con vicia y esto es 100 kilo de N con vicia. Entonces, si vamos a los costos, podemos ver que acá se gastaron 11 quintales más en fertilizantes, generaron $194. Acá, si comparamos, esto fue rolado, entonces no hubo costo de herbicidas, que sí tuvo el barbecho maíz tardío sin fertilización, prácticamente no tuvo costo y generó $246 más, y cuando tenemos las dos cosas, $263 más, pero tuvo más impacto el cultivo de cobertura que el nitrógeno. Entonces, ¿cuánto más caro es tener esto? ¿Sí? Generar esa cobertura y poder llegar a un lote con las malezas de esta manera. Ese es el ensayo, el que tenía cultivo de cobertura, y este es el otro que tenía cultivo de cobertura. Entonces, ¿cuánto vale llegar a cosecha así cuando tenemos el problema de maleza? Para cerrar, es la estrategia de la perinola para mí en el tema de malezas. Digamos, acá todos tienen que poner un poco para poder solucionar el problema. Es un problema estructural, como decía al principio, tiene que ser una solución integral. Por un lado, tenemos que mejorar el tema de los acuerdos. Tendrá que intervenir el Estado, digamos, tiene que haber otro tipo de acuerdo en arrendamiento porque si no es inviable, ya es inviable desde el punto de vista económico los arrendamientos. El tema del equilibrio en las rotaciones, la inclusión de los cultivos de cobertura. Pensemos que ya el sistema se viene degradando bien enfermo desde hace tiempo, ¿sí? En lo químico, en lo físico, y ahora lo vemos con las malezas porque nos pegan el bolsillo y porque además se ve. Mejorar lo que son las aplicaciones, necesitamos que sean aplicaciones efectivas. Importantísimo el tema social, digamos, hoy, si no nos involucramos, vamos a empezar a perder herramientas que son importantes para lo que es el control de malezas. Y por otro lado, también hay que charlar el tema en la receta fitosanitaria, herramientas que no podemos utilizar, decía que no podemos utilizar en la receta porque no están recetados, no están
habilitados para barbecho cuando los necesitamos y se pueden utilizar, cosas para charlar. El tema de limpieza de maquinaria que le decía, sacar como sea las malezas, el monitoreo fundamental, vamos a necesitar ayuda de la biotecnología y aprovechar las redes, ¿sí? El tema del conocimiento fundamental, REM viene funcionando muy bien y eso hay que aprovecharlo y hay que alimentarlo. Entonces, creo que al problema hay que atacarlo, no nos podemos quedar, digamos, no podemos ser reactivos porque la maleza, cualquier hueco que va a encontrar, lo va a aprovechar para desarrollarse y si nos escapamos, el problema nos va a seguir. Me hizo acordar la película Cabo de Miedo cuando Robert De Niro iba abajo del auto y las malezas se escapaba y el problema se lo llevaron. Bueno, creo que el problema de las malezas hay que atacarlo. Nada más. Muchas gracias. Continuamos con la exposición de Gabriel Garnero. Gabriel Garnero es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en asesoramiento de empresas, se dedica a la promoción y desarrollo de cultivos de cobertura, ligado a la Cámara de Insumos Pampeanos, CEPIA, al Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa y al INTA Anguil. Perfecto. Bueno, si son daltónicos, algunos si es daltónico, lo que van a ver mucho de verde, es realmente verde. Les digo eso porque después ya se van a dar cuenta por las fotos. El manejo integrado de diferentes malezas con cultivos de cobertura. Nosotros ya, por una cuestión de estabilidad y por una cuestión de decisión, es con cultivos de cobertura. Sabemos, y de hecho lo sé, que fuera del sistema donde nosotros estamos actuando, hay muchos productores que no pueden recurrir a esto. Pero por una cuestión de estabilidad de los sistemas y porque si bien son minoritarios, 5 o 10%, toda la Pampa, sur de Córdoba, oeste de provincia de Buenos Aires, ya se llegan contabilizadas 120.000 hectáreas. Yo les voy a contarle esta historia que empezó con el cultivo de maní, con erosión eólica hace 9-10 años y ya nos introducimos hace 9-10 años en esta técnica. Entonces ese manejo integrado tiene algunas situaciones, por ejemplo, concretamente contra las malezas, prevenir la aparición de diferentes malezas difíciles, que es fundamental para ser exitosos en estos sistemas, lo que se dice comúnmente, ser proactivos, y cómo somos proactivos, no esperar hasta el último momento, y después las especies más complejas a controlar que tenemos en nuestra región, por suerte la providencia nos ha dado una mano, son Amaranthus palmieri y Amaranthus híbridos esquitensis, en franca expansión, digamos, a nivel de los procesos inestables, no de los procesos estables, resistentes a glifosato y ALS, el Chloris virgata, una gramínea y Conisa bonaerensis, rama negra. ¿Cómo nosotros comenzamos en el proceso? Esta es nuestra foto. Ya es nuestra foto, está incorporada a nuestro disco rígido. Nosotros, si somos nuevitos, siempre empezamos con una primera intervención, cuando empezamos con el cultivo de cobertura, con glifosato, dicamba 2,4-D, y a veces mesulfurón como residual, antes de sembrar el cultivo de cobertura. ¿Por qué si somos nuevitos? Porque la abundancia normalmente en esos sistemas de malezas es tal que implica que tenemos que hacer una prelimpieza y a veces encontramos esa posición. Si nosotros ya hemos avanzado en el tiempo con los cultivos de cobertura, normalmente se cosecha las hojas, se siembra el cultivo de cobertura y se interviene con dicamba y 2,4-D. Muy sencillo. El cultivo de cobertura hace el resto, por un montón de factores que después vamos a enumerar. Finalmente, quemamos los cultivos de cobertura con glifosato premium, de 0,800 a 1 litro y no intervenimos más el sistema. Después dejamos a que la naturaleza haga el resto de las cosas. Cuando nosotros vemos esto, lo primero que decimos, uy, ¿qué pasó? Algunos más aventurados empiezan a mirar mejor, dice, qué cantidad de rastrojo, ¿no? Fíjate cómo se te está acumulando en la máquina. Y el tercero dice, qué color de suelos que tenés, ¿eh? Te envidio, flaco. Esa es la realidad. Después de 6 años, 7 años de cobertura y 25 años de Boazán, el campo este presenta esa coloración de suelos. Si manejamos mal la quemada del centeno el año anterior, nos delata el centeno guacho al año siguiente. Nos pasamos. Y a veces el pasarse
nos cuesta. Y nos cuesta dinero porque nos cuesta agua. Pero fíjense, esas son las malezas en un rastrojo de maíz. Tomé un caso extremo. Voy a ver en Macollaje el cultivo de cobertura y veo esto. Un lamium pasado y algunas malezas de hoja ancha. E intervenimos. Este también tiene algunas malezas e intervenimos. Estos lotes que están viendo son sin fertilización. Son naturalmente sembrados arriba del maíz, no tienen ni arrancador ni nitrógeno. Sobre un cultivo de maíz. Sobre los cultivos de maíz también hacemos cultivo de cobertura. ¿Por qué? Para limpiar mejor de malezas y para gastar menos, invertir menos. Si lo sabemos hacer bien, la cantidad de agroquímicos que invertimos son muchos menores. Este es un sorgo forrajero. Uno diría, ¿es difícil hacerlo sobre el cultivo de cobertura? No, es muy sencillo. La única precaución que hemos aprendido en el tiempo, que sobre el rastrojo parado, quemado, cuando habíamos hecho glifosato premium, entramos con metolaclor atracina y son sorgos, por supuesto, tratados con Concept. Pero es muy sencillo y la limpieza es fenomenal. ¿Y qué hacemos sobre ese sorgo? Lo comemos 4 veces y después quemamos y sembramos de nuevo el cultivo de cobertura. Siempre verde. Por eso le dije, si eran daltónicos, lo que van a ver es siempre verde todo. Y cosechamos la soja. Cosechamos sin malezas. ¿Y qué hacemos arriba? Cultivos de cobertura, enseguida. Terminamos de cosechar la soja y cultivos de cobertura. Y ahí empezamos. Las colas, la eficiencia, cómo distribuimos, cómo nos cosecharon, si nos amontonaron en el lote, pero son menudencias. Viola, una de las malezas que se ve allá. Con cultivos de cobertura, la viola dejó de ser un problema porque el cultivo de cobertura se encarga de la segunda parte con respecto a la competencia y una parte la ayudamos nosotros con una mezcla de 2,4-D más Bumble. Y después esa maleza no tiene más problemas en el sistema. ¿Qué podemos ver? Rama negra, peludilla y el cultivo de cobertura. Aplicamos 2,4-D y Bumble, listo, ya está. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos enseñaron los cultivos de cobertura? Dramático, no lo sabíamos, hasta que no pusimos los cultivos de cobertura en los sistemas, que los apilamientos y la residualidad de los herbicidas, da para un taller o da para una plenaria, es una problemática que se ha visto del lado de esto, de las familias triazol pirimidinas, de las sulfonilureas, de todos los ALS y los HPPD que han venido o van a venir nuevos en el sistema. Y esa es la merma de producción. Yo hago el cultivo de cobertura para sacar 4.000, 5.000 kilos de materia seca, no para tener esa problemática. Entonces, hay que aprender a redimensionar en el sistema ciertos herbicidas y otros no los vamos a poder usar o dependerá de cómo vengan los efectos climáticos, año, niña o niño, si los vamos a usar o no. Monitoreo constante de las malezas, en ese estadio ya las empezamos a ver y ya sabemos qué maleza vamos a tener en función de decir, aplicamos 500 de 2,4-D, 400 o 650 y aplicamos 100, 150 de Bumble. Con tamaño reducido y esas aplicaciones el cultivo de cobertura hace el resto. Y así arribamos con estos cultivos, todo verde, bien verde, y bueno, ya ahí ya estamos tranquilos porque ya generamos parte de la producción de materia verde que queríamos. Este es un productor, lo traigo a colación, uno cada 5 años hace avena, le gusta hacer avena. Este productor al hacer avena este año tuvo problemas graves de heladas y roya. Entonces también es importante qué cultivo de cobertura vamos a hacer. Entonces ahí el centeno en este año nos dimos cuenta de por qué es el rey. Y además el centeno es el más resistente a los problemas de residualidad de herbicidas en el sistema. Entonces, el manejo integrado de malezas en cultivo de cobertura, estas malezas son, en nuestra zona, Amaranthus palmeri, Quitensis, el Hybridus exquitensis, el yuyo colorado común que conocíamos, la Chloris virgata, la Conisa bonaerensis y la Viola arvensis. Esas son, podría decir que son las malezas más complicaditas que tenemos hoy. Y en pequeños manchones, fruto de estos procesos, de varios años de siembra directa, y la introducción a veces de determinadas prácticas y manejos, es la situación localizada en pequeños sectores de Sinodon dactylon y sorgo de Alepo. Para eso hemos adoptado una maquinaria, entonces en marzo, abril, todos los años, después de la cosecha de soja y previo a las heladas, trozamos los rizomas en el suelo, sembramos enseguida el cultivo de cobertura
ese ya está sembrado con centeno y el sorgo fue trozado, y al año siguiente, tanto con los gramonales como en el sorgo de Alepo, hacemos el control con los herbicidas correspondientes, pero no durante noviembre, diciembre, enero y febrero, que ya sabemos que no le hacemos nada. Lo hacemos al final de la temporada, en marzo, abril, después de la cosecha de cultivos siguientes, si fue a soja del lote. Algunas malezas raras, clematis montevidenses, cuando hacemos vicia, las mezclas de sulfentrazone con preside la matan perfectamente con glifosato y 2,4-D, muy localizadas. Así quedan nuestras vicias implantadas. Comelina, otra de las malezas que también sería válido el concepto, el razonamiento del trozador para comelina por el sistema de multiplicación y las aplicaciones en época cierta, justa. Y así arribamos con una vicia de 68.000 kilos de materia verde en gran parte del lote. Y uno dice, ¿sembraron? Sí, sembraron. Está desprolijo, ¿eh? ¿Sabe qué hicimos? Tomamos la determinación y hoy con la charla de Consentino dije, perfecto, esta es la determinación que tenía que tomar, no la fertilicé. Iba maíz y no lo fertilicé el maíz. Después los datos confirmaron que teníamos 200 unidades de nitrógeno, o sea, 400 kilos de urea por el aporte de esa vicia. Quedó desparejo, quedó feo, pero el maíz salió y nos rindió muy bien, casi 9.000 kilos. Esta es la vicia, el estado en que estaba. Atrás había un centeno que ya habíamos quemado con 50 plantas por metro cuadrado. Hemos bajado las densidades, 50, 40, 30, ya estamos en 30 en estos años de centeno, porque vemos que Macolle y vemos que oportunamente con 2,4-D y Bumble solucionamos el problema. Y así queda la vicia a fines de febrero, el maíz y la vicia, y con luz, porque son 48.000 plantas. Fíjense el desarrollo vegetativo de ese cultivo de maíz. ¿Qué más podemos pedir? No hay presencia de malezas. Gastamos una sola aplicación de metolacloria atracina y el 2,4-D en el cultivo. Las densidades. Estamos adaptando el tema de la vicia para los productores. Entonces empezamos con 40 kilos, son 84 plantas. Este año estamos tirando 30 kilos, son 65, porque además medimos producción de materia verde y materia seca. En las lomas, 12.120 kilos. 12.120 kilos asociado a problema de apilamiento por 2 ALS, Perdure y Pivot. El Perdure es el flumesulán y el Pivot, bueno, tiene varios nombres. El nombre técnico es imacetapir. Eso nos produjo en la loma un decaimiento pronunciado de utilizar esos 2 herbicidas. Cuando fuimos al bajo, 63.800 kilos en el mes 10. Así lucen nuestros centenos, así lucen quemados, luego del glifosato premium, y así tenemos 5 preceptos. Sustancias aleropáticas ya pasaron, pero quedan 15 días después de la quemazón. Tenemos el tema del sofocamiento de las malezas. Tenemos la inactivación del fitocromo. Como no llega, no pasa al infrarrojo, entonces no se activa el sistema de desencadenamiento de malezas. No nacen las malezas. Además tenemos una relación de carbono-nitrógeno en el suelo bastante amplia. Al no haber nitratos disponibles tampoco germinan las malezas. Estas son las garantías que estamos usando nosotros en el sistema con los cultivos de cobertura. Principios culturales, para terminar, no disturbar el suelo, no disturbar el suelo. Equilibrio sobre la superficie del suelo de diferentes rastrojos. Diversidad, no solamente diversidad de cultivos, podemos hacer en una zona maíz, soja, sino diversidad de las especies que vamos a introducir como cultivos de cobertura. Raíces viviendo gran parte del año y el impacto animal en la rotación de cultivos. Y después de esto, la historia sigue con las producciones de materias verdes, algunas fotos de malezas más, y sigue la historia como la contaron mis compañeros. ¿Dónde vamos a intervenir? Lo que ya sabemos siempre. Una vez que tenemos el cultivo de cobertura, intervenimos una sola vez con herbicidas de contacto glifosato y el uso de diferentes preemergentes y mezclas, y nada más. No necesitamos usar PPO, nada de eso. Después, cuando vamos a los lotes de maíz, intervenimos una sola vez con sulfosato, 2,4-D, y atracina o cloroacetamidas y algunos hormonales, y después no intervenimos más. Las aplicaciones post son raras y venimos en procesos a través del tiempo bastante bien ordenaditos, no necesitamos intervenir después con atracina o hormonales, ya el sistema tiene muy buena limpieza de por sí. Y una mención especial que la tenemos asignada para Chloris virgata,
y para tanto en maíz como en soja. En soja, lo que aconsejamos nosotros es como estos procesos están asociados a procesos inestables, por respeto le voy a dar el tiempo al compañero y no lo voy a dar porque son procesos inestables. El cloris es mal manejo de los sistemas inestables y por eso está invadiendo la zona. Y no voy a dar tampoco el cloris virgata en maíz tardío porque son procesos inestables. Muchísimas gracias a Presid, muchas gracias a todo el resto de los colegas que han intervenido y han colaborado en eso. Muchas gracias a todos. Y ahora es el turno de Agustín Bilbao. Agustín Bilbao es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Mar del Plata. Trabaja en CREA Necochea, Quequén, en Agroestudio Viento Sur SRL, Patagonia Sustentable y en APRESID. Agustín Bilbao es asesor en agricultura en 30 empresas que siembran 38.000 hectáreas en la zona de Necochea, sudeste de la provincia de Buenos Aires. Se especializa en planificación, manejo y monitoreo de cultivos, principalmente trigo, cebada, maíz, girasol y soja. Gracias, buenas tardes. Bueno, este señor puede ser un productor, un ingeniero agrónomo, se lo ve bastante canchero en su postura y forma parte de algo que, como venimos viendo en este congreso y como ya sabemos, una situación que ya fue. Ya no podés, el productor ya no puede tomar una determinación por lo que hace el vecino, todavía en nuestra zona algo se sigue haciendo, el productor ya no puede llamar a un amigo y decirle tengo rama negra, ¿cómo la controlo? Y el productor ya no puede venir a esta charla y decir, bueno, dijeron 200 de dicamba, 400 de 4D, 1 kilo de atracina y llevar eso a su campo. Nuestra zona es en el sur de Buenos Aires, tenemos diferentes situaciones. Más al oeste es más seco, 600 milímetros anuales, más al este más húmedo, 900. Temperaturas bajas con respecto al resto del país, materia orgánica de 2,5 al oeste a 6% al este. Y los principales cultivos, a diferencia de lo que se estuvo hablando hasta ahora, nosotros hacemos mucha fina. Por ejemplo, los campos que asesoramos nosotros tienen un 50% de trigo, barra cebada, estos últimos años por supuesto que cebada. Y al este, para que se una idea, sí se hace, bueno, y tenemos bastante rotación porque hacemos soja de segunda, hacemos girasol y maíz. Estamos empezando con girasol de segunda, maíz de segunda, la rotación en general es bastante buena. Y al oeste, que nosotros decimos, o sea, se está hablando mucho de las gramíneas de invierno, se hace trigo sobre cebada, cebada sobre trigo, avena, se hace mucha fina sobre fina, lo cual también trae problemas porque ahí sobre todo por el tema de los raigrases y algo de avenas resistentes, también estamos teniendo problemas con esos sistemas tan intensivos en cultivos de invierno. En cuanto a problemas, vamos a dividir el problema en plantas, malezas tolerantes de semilla liviana, entre los cuales nosotros tenemos como especialista la rama negra, omnipresente, comunista, ataca cualquier lote. En cuanto a resistentes, nos vamos a lo que es el raigras, como la que más nos preocupa. Tenemos raigras resistente a glifosato, a ALS, a graminicidas y cruzadas entre los diferentes modos de acción. Tenemos nabones resistentes a ALS, que aparecieron mucho de la mano de los girasoles tolerantes a imidazolinonas y al resto del manejo también que hacemos. Y bueno, tenemos una zona, yo puse una bolsa acá, en realidad se acuerdan que la soja RR no fue liberada en el país porque se cruzaba con crucíferas locales, resulta que algo se ha escapado de semilla y tenemos una zona en azul, Chillar, Tandil, que hay algunas colzas que se han cruzado, son RR y en algún campo ya hay RR cruzado con ALS, lo cual nos complica un poco los sistemas. Y como malezas tolerantes de semilla pesada, lecherón y viola. Cuando hablamos de qué es rama negra, tenemos situaciones totalmente diferentes, entonces es importante saber eso. Cuando hablamos de raigras, a los que tienen el problema o lo ven como potencial, les recomiendo que vayan a Chile. Este es un viaje que hicimos hace unos años, muchos asesores de nuestra zona invitados por una empresa, y ahí nos dimos cuenta de lo peligroso que es el raigras, sobre todo en zonas donde hacen mucho cultivo de invierno, así como pasa en Australia, donde solamente lo pueden matar con paraquat. Y de hecho en algunas zonas del mundo hay Lolium rigidum ya resistente a paraquat también. Entonces, ¿cuáles son las limitantes que tenemos para el control de malezas? Bueno, arrendamientos tardíos y anuales,
creo que se ha hablado bastante del tema. Diagnósticos incompletos, básicamente. Tengo 0 minutos, está mal puesto el tiempo, me parece. Bueno, escaso monitoreo, nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el monitoreo. Rentabilidad erosionada. Años como este, muchas veces cuando empezamos a hablar, en el caso de otras zonas capaz de cultivo de cobertura, nosotros en el manejo con herbicidas, que no queremos que nos pase, que no queremos tener remanentes de malezas muchas veces, que hay que usar productos más caros. Es una realidad, pero por otro lado hemos tenido años muy buenos donde las malezas tampoco las manejamos del todo bien. Fitotoxicidad, tanto de lo que tenemos en el suelo, el apilamiento de herbicidas, como lo que son mezclas de tanque y manejo de tanque que nos llevan a residuos y fitotoxicidad cuando aplicamos en los cultivos. Este es un caso bastante típico en estos días de nuestra zona. La cebada nos ha hecho dar cuenta de un montón de cosas que desconocíamos porque el trigo es más tolerante a todo tipo de problemas. Esto es un lote que tiene un poquito más de ALS en la rotación y este es el mismo lote con otro tratamiento que tenía menos ALS en la soja del año anterior. Se empiezan a acumular problemas, acá tuvimos acumulación de ALS, anoxia en raíces, después empezamos el análisis, encontramos Fusarium, Rhizoctonian, se van juntando un montón de problemas, pero la realidad que hasta ahora no se ha hablado nunca es el tema del pH. Nosotros tenemos muchos lotes con pH 6,7, ahora cuando empezamos a hacer la ambientación, porque tenemos un carbonato de calcio, una tosca que es nos genera un manejo muy diferencial, pero desde arriba no se ve todo igual. Entonces para hacer dosis variable, empezamos a hacer muestreo de suelo variable y empezamos a ver que hay zonas del lote de 6,7 de pH donde tenemos 7,5, 7,7, 8 de pH y hemos ido acumulando sulfonilureas durante todos estos años y hoy nos están trayendo problemas. Entonces, ¿qué manejo estamos realizando y tratando de que se difunda? Rotación de cultivos y todo el resto de las buenas prácticas agrícolas que se estuvo conversando, múltiples modos de acción. Por suerte en nuestra zona todavía cada una de nuestras malezas problema tenemos por lo menos 2 o 3 modos de acción para controlarlo. O sea que si hoy realmente tomamos conciencia del problema, no tendríamos por qué tener ningún problema entre las prácticas culturales y lo que son los modos de acción de herbicidas con su rotación. Bueno, y mucho hincapié en el monitoreo, qué maleza tenemos, qué tamaño, si está estresada o no está estresada, la distribución en el lote, manchoneo, como se ha estado hablando también, usar la pala, usar mochila, todo eso nos parece que es fundamental. Y el tema de la capacitación, pensamos diferentes niveles. Los aplicadores tienen que capacitarse en cómo llegar al blanco y en cómo lavar los mosquitos, que en nuestra zona nos ha traído problemas, como lavar las pulverizadoras. Después pensamos que el asesor tiene que concentrarse en la capacitación de lo que es cómo controlar las malezas que no se hagan resistentes. Y el productor, más que nada en lo que es toda la logística. Yo tengo asesorados que, por ejemplo, les encanta la parte técnica y me parece perfecto que la usen y que les guste y que se metan, pero la verdad que nadie los va a suplantar es en el tema de la logística. Y en la logística hablamos de llegar a tiempo, de saber dónde cargas el mosquito, si puede haber un derrame de herbicidas, de saber a dónde van los sobrantes, de saber qué pasa con los caldos cuando se levantó viento, cuando empieza a llover, y todas esas cosas y qué pasa con los envases vacíos, que son cosas que tenemos que empezar a manejar con mayor cuidado. Este es un tema de vecinos, este es un lote que nosotros seguimos, este es un lote de un vecino, entonces ¿por qué decimos capacitación masiva? Porque con el problema de rama negra, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo las cosas bien y todos los vecinos no, el problema va a seguir. Entonces tenemos diferentes tipos de vecinos. Mi vecino el asesino, uno muy peligroso, tenemos otro que es como que es bueno, pero también te puede traer bastantes problemas. Tenemos otro tipo de vecinos que son bastante más agradables y que en general en el campo mucho no se ven. Entonces, prospectiva. También podemos pensar que estamos, diciéndolo llanamente, al horno, pero ¿qué pasaba en el 90? Gramón no lo podíamos controlar, verdolaga tampoco, cebollín tampoco, sorgo aleco tampoco, quinoa y chinchilla tampoco. Nosotros no encontramos los girasoles cuando los íbamos a cosechar abajo de la quinoa y la chinchilla. ¿Qué pasa hoy? Ramanera, rairá, sonchus, nabón, lecherón y viola. ¿Qué pasará en el 2020? En nuestra zona particularmente, con los sonchus estamos empezando a ver bastante problema, hay mucho ligado al uso de ALS que tenemos nosotros, y nos preocupa tanto los sonchus como las crucíferas, que la verdad que nos dimos cuenta hace poco, en Australia este año se confirmó que hay sonchus resistentes a 2,4-D, que es una herbicida que usamos mucho, y también hay crucíferas resistentes a 2,4-D, entonces eso
nos está prendiendo una luz de alarma. Bueno, y por supuesto, Yuyo Colorado, que estamos bastante pendientes de ver qué va a pasar en nuestra zona. Y nosotros tenemos diferentes especies, Digitaria, Leucina y Equinocloa, que no tenemos ningún tipo de problema en controlarlas, pero al ver lo que está pasando en el norte tenemos que tener bastante cuidado. Entonces, tenemos que investigar todo lo que es apilado de herbicidas en suelo y las mezclas de tanque y los residuos de tanque. Tenemos que hacer especial hincapié en nuestra zona, que pensábamos que con 5 o 6% de materia orgánica no podíamos tener problema de residuos, pero lo estamos sufriendo, probablemente por las bajas temperaturas que tenemos. Nuevos registros. De esto ya nos han dicho que nos tenemos que olvidar. La verdad que en el tema de los registros, de las recomendaciones, estamos circulando por la banquina, hacemos un montón de cosas que no están registradas. Y bueno, ese es un tema que me parece que va a haber que tratar en conjunto porque las empresas, como hay tantas empresas de genéricos y eso en general no quieren invertir demasiado en nuevos registros. Hice lío, ahí está. Bueno, cultivos tolerantes, como se habló, soja con 2,4-D y dicamba, nuevos modos de acción, si bien las empresas dicen que no hay nada, parece que alguna tiene algo, pero que tampoco nos va a salvar demasiado. Pulverizaciones selectivas, acá sí me parece que tenemos que apostar muchas fichas porque nos va a permitir, tanto con drones como en tiempo real con estos sensores, como sea, nos va a permitir, por un lado, aplicar herbicidas más caros solamente a las malezas que están vivas y que nos pueden traer problemas, y por otro lado bajar las dosis de herbicida. Nosotros estuvimos haciendo en estos días unas cuentas para nuestra zona y realmente si nosotros podemos empezar a usar esta tecnología, generalmente las aplicaciones las hacemos con un 20% de cobertura verde, por lo menos de malezas que tienen un tamaño ya un poco más grande, 20%. Sacamos las cuentas y nosotros podemos bajar los barbechos de $20 por hectárea, que todavía son baratos en nuestra zona, a $10 por hectárea. Imagínense con el lío que tenemos también de todo el tema ambiental y social, si nosotros le decimos, bueno muchachos, de acá a 5 años o a 10 años vamos a bajar a la mitad el uso de herbicidas. Yo creo que sería una gran solución para un montón de problemas, además de que, bueno, las aplicaciones son más caras, pero eso, y hoy en día la tecnología es cara, pero se va abaratando bastante año a año. Bueno, todo el tema del ARN, que hay gente que se lo sabrá explicar, yo no, y todas estas herramientas nos hacen de todas maneras volver a lo mismo. Rotación de cultivos, múltiples modos de acción, monitoreo y capacitación masiva. En nuestra zona estamos a tiempo, estamos muy a tiempo, ya se está trabajando y creo que con todas estas herramientas que tenemos acá vamos a poder solucionar el problema de las malezas bien. Muchas gracias. Bueno, hola. Bueno, gracias. Tenemos algunos minutitos y nos dicen que hay algunas preguntas, así que si nos pasan las preguntas por la pantalla vamos a poder ir haciéndosela a los disertantes. Para José Luis, ¿la podés leer, José, o no? Para la zona núcleo y con un perfil otoñal cargado, ¿considera que un cultivo de cobertura es la mejor opción para el manejo de malezas? Es una buena opción, pero en la medida de lo posible de poder tener trigo en la rotación, se puede manejar tranquilamente con un barbecho químico, digamos, y tener el trigo como cultivo. Si se puede hacer con los perfiles cargados como están, me quedo con el trigo antes del cultivo de cobertura. Bien. Segunda. ¿Qué información tienen sobre el herbicida específico para control de Amaranthus palmeri? Ahí voy a tener que contestar yo. No, nosotros la mejor combinación que hemos visto a campo, yo hablo de campo, que hemos utilizado fue siempre sobre los cultivos de cobertura, la mezcla de metolaclor más sulfentrazone. A dosis de 300 de sulfentrazone con 1 litro de metolaclor, en campos que están incipientemente con cantidades controlables, no estoy en zona endémica. Después, la otra alternativa son 400 de metribuzin con 400 de sulfentrazone. Hasta 1 litro 100 en los suelos arenosos nuestros de la mezcla comercial, ¿sí?
Desde el punto de vista ese, no hemos observado, haciendo las cosas bien, problema de fitotoxicidad. Lo hemos a través fenotípicamente del cultivo y del rendimiento. Todos esos lotes superaron los 4.000 kilos. En la medida que subamos las dosis de esos productos en la zona nuestra, podemos llegar a tener cierto tipo de problemas, como reducción en tamaño, en altura, podamiento de raíces, menor cantidad de bacterias, si subimos demasiado las dosis. Bueno, pero es un costo que hay que pagar en zona más endémica. Asociado a los cultivos de cobertura, esas mezclas funcionan muy bien. Y la del graminicida y el sulfentrazone es la mejor. También he visto mezclas mal utilizadas de determinados productos activos, principios activos como por ejemplo flumexacin y acetoclor, que ya por recomendación, por eso hay que leer muy bien lo que dicen cada prospecto de cada producto, utilizadas muy cercanas a la siembra produjeron problemas de fito, que después el cultivo superó, pero produjeron problemas de fito. Realmente hoy la cantidad de información que hay de productos para el yuyo colorado, haciendo las cosas bien y utilizando cultivos de cobertura, yo te diría que vos vas a los lotes y no ves yuyo colorado. En cambio, cuando haces procesos inestables, por ejemplo, un rastrojo de maíz, en el cual vos vas a hacer una cronología de diferentes herbicidas, por ejemplo, atracina y luego estos herbicidas cercanos a la siembra, en esos lotes siempre, si no sos muy puntual, tenés problemas de escape. Menores, pero problemas de escape. Ahora, asociado a los cultivos de cobertura, es raro ver, si las intervenciones fueron correctas, es raro ver la presencia de yuyo colorado. Bueno, le aclaramos a quien hizo la pregunta que se perdió el taller de esta mañana específico sobre ese tema. Por internet lo va a poder ver. La tercera pregunta para José Luis otra vez. ¿Qué perspectiva hay de cara al futuro para mejorar la estructura del problema de malezas teniendo en cuenta la participación del Estado? Te ven cara de político, José. ¿En qué estado se encuentra la ley de arrendamientos? No sé por qué para Sorcín, podría ser cualquiera. Vos lo nombraste. Sí, es difícil, pero creo que tiene que haber alguna forma, no creo que seamos nosotros los indicados en cómo implementarlo, pero en Uruguay sé que se está haciendo y el tema de los arrendamientos tiene que cambiar con alguna ley de arrendamiento, la parte impositiva de poder demostrar cómo uno hace las cosas y de esa manera tener exenciones en lo que es impuesto a la ganancia. No sé, hemos discutido cosas en algunos talleres de cuál era la manera, no del tema de maleza, sino desde el punto de vista de cuáles son las limitantes hoy que tenemos en la zona. Y bueno, el tema de la alta presencia de soja era uno. Y cómo podemos hacer tangible el tema de las buenas prácticas agrícolas, entre esas la rotación y la nutrición. Entonces, cuando discutimos, por ejemplo, lo que es el ensayo de larga duración en el campo de Hugo y cuando hemos hecho esos talleres donde participa mucha gente de diferentes instituciones, creo que uno de los caminos es ese, pero no sé contestar, digamos, no sé cómo se implementaría, pero en otros lados se está haciendo y se tiene que trabajar y se tiene que instalar la conversación. Yo creo que es como una cosa que la nombramos y decimos, y sí, pero eso no, acá no se va a dar. Y ya salimos nosotros descreídos de que eso no va a dar, y si no queremos nosotros que eso puede pasar, no va a pasar nunca. Yo también creo que hace unos meses se creó BPA, se llama una Asociación de Buenas Prácticas Agrícolas, donde están tanto las técnicas del Estado como las privadas, como ministerios y diferentes organismos y CASAFE, y creo que capaz que es un ámbito que está trabajando en otras cosas que capaz que puede sumar también en este tema. Bien. Bueno, había alguna pregunta más, pero no tenemos más tiempo, así que lo vamos terminando. Antes quería mencionar simplemente una cosita, que lo hacemos en todas las plenarias de malezas. Dentro de un mes se hace el Congreso de ASACIM, que es la Asociación Argentina de la Ciencia de las Malezas, 9 y 10 de septiembre en Buenos Aires, y tiene su stand acá en el Congreso, en la puerta que divide el hall comercial del ingreso. Hay una urna y todos los días se sortea una entrada para este Congreso de Malezas dentro de un mes, así que pueden pasar por ahí para preguntar lo que quieran además. Bueno, un aplauso para los disertantes y gracias por haber venido.